Bienvenida, gracias por estar acá. La comunicación en tiempos de COVID. La verdad es que este es un tema que nos emociona muchísimo, pero antes de comenzar con el tema, si nos puedes contar un poquito quién eres tú y quién es Porter Novelli para los seguidores que no saben quiénes son ustedes. Claro, mi nombre es Susana Pérez, como ya lo dijiste, yo soy consultora de comunicación, soy asesora en comunicación en Porter Novelli. Porter Novelli es una agencia de relaciones públicas que en Guatemala tiene más de 20 años de experiencia en el mercado. Nos dedicamos a la comunicación estratégica, a las alianzas y las relaciones estratégicas con públicos que le interesan a nuestros clientes y somos expertos básicamente en motivar, cambiar y transformar opiniones, actitudes, ideas, maneras de pensar, siempre de una manera positiva y de una forma en la que sabemos que podemos apoyar y ayudar a nuestro país y al mundo. Qué buenísimo, Susana, y la verdad es que nosotros en Semillas estamos muy contentos de que ustedes sean aliados de nosotros. Para aquellas personas que no lo saben aún, nosotros tenemos una alianza con Porter Novelli. Ellos nos apoyan muchísimo en el tema de la comunicación estratégica para la organización y es gracias a ellos que hemos podido llevar esa semilla de la conservación muchísimo más lejos a través de diferentes canales y medios y la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, Susana. Para nosotros es pues un gran honor poder contar con su ayuda también, ¿verdad? Porque al final, si no, lo que no se comunica no llega, ¿verdad? Así es. Lo que no se comunica a veces no existe. Y eso es totalmente cierto, Susana. Al final, yo siempre voy a recordar las palabras de uno de los alcaldes auxiliares de aquí de la ciudad de Guatemala. Un día que me senté con él y me dice, mire, Patojo, usted tiene que ser como Vicente Fernández. Me dice, ¿usted sabe por qué lo escuchan a él? Y yo no sabía por qué, ¿verdad? Me dice, es porque él cuando canta grita. Me dice, no importa usted en dónde esté, usted lo va a escuchar. Me dice, eso es lo que usted tiene que hacer con su organización, con las actividades que hace, es llevar ese mensaje más allá y que la gente lo pueda escuchar. Pero cuando uno comunica un mensaje, no es solo de tirarlo y ya, sino tiene que tener un motivo, ¿verdad, Susana? Así es, exactamente. Entonces, si quieres, como para ir entrando en calor con el tema, precisamente ya tocamos varios puntos de por qué es importante la comunicación. Realmente si nosotros no comunicamos lo que hacemos, pues efectivamente va a haber un impacto a nivel de nuestra acción, pero las demás personas no saben lo que estamos haciendo. Muchas veces necesitamos que se contagien en el caso de Semillas del Océano, de esas ganas de conservar, de esas ganas de hacer algo por el planeta. Entonces, si nosotros no estamos comunicando lo que hacemos y qué pueden hacer las personas, es en donde nos empezamos a quedar cortitos. Ahora, para entender como comunicación estratégica, vamos a ver, yo creo que todos nos enseñaron que había un receptor y un emisor, que había un mensaje y que la comunicación iba como muy así. Hace varios años la comunicación se manejaba muy en yo doy mensajes a mi público, doy mensajes a mi audiencia y mi audiencia la recibe, pero esa ya no es comunicación estratégica. La comunicación estratégica para mí es una interacción, lograr esa conversación efectiva con mis públicos estratégicos. ¿Qué significa lograr conversaciones efectivas? Significa que yo ya no voy a lanzar mensajes solamente, sino voy a escuchar a mi público. Y ya hay herramientas para escuchar qué es lo que están diciendo nuestras audiencias. Si nosotros sabemos escuchar a nuestras audiencias, entonces sabemos adaptar nuestro lenguaje y nuestro mensaje a ellos, a sus necesidades, a lo que esperan de nosotros, a lo que ellos realmente van a comprender y van a adoptar como una idea. Cuando eso sucede, o sea, hacemos magia con la comunicación. Y es cuando sucede esto de transformar opiniones y conductas. Cuando yo transformo mi opinión, mi idea sobre algo, cuando cambia esta idea, yo realmente no solo me quedo con la buena idea de, ay, sí, sí, la basura, por ejemplo, hace daño. Y, bueno, pues ni modo, voy a seguir tirando basura donde sea. No, sino realmente, si la idea llega a mí, causa un impacto tan grande que mi conducta cambia. Entonces, quizás yo no tenía una buena conducta, por así decirlo, o no tenía costumbre de separar mi basura y ahora ya la separo.
O a mí pues me daba igual esto de mandar a reciclar y todo, ahora ya lo reciclo. ¿Por qué? Porque un mensaje efectivo llegó y transformó mi conducta. Aquí les quisiera dar como una anécdota muy interesante, chistosa para mí, pero fue con mi papá. Mi papá era fumador, fue fumador muchísimo tiempo de su vida. Toda mi niñez yo recuerdo que él fue fumador. Era un buen fumador a mi criterio porque él no fumaba delante de la gente, ni delante de mí, ni yo sabía que fumaba porque a veces él olía a tabaco, pero él siempre iba a un lugar apartado, era como muy respetuoso de eso. La cuestión es que yo muchas veces de niña le dije así como, papi, deberías de dejar de fumar, eso es malo, y así, y nunca cambió. Y un día él llegó a una clínica médica, pues por otra razón. Entonces, en lo que estaba esperando al doctor, él vio un rótulo en donde explicaba cuál era el problema de fumar realmente, qué consecuencias tenía eso en la salud del cuerpo humano. Y cuando lo vio detenidamente, le interesó, le llamó la atención ese mensaje, siguió leyendo y van a creer que cambió su hábito y dejó de fumar totalmente, nunca más volvió a fumar. Y cuando uno le preguntaba así como, es que no, es que mira, causa cáncer en no sé dónde y causa no sé qué, y ya leí, es horrible. Entonces, su opinión cambió y por lo tanto su actitud también pudo cambiar. Y yo creo, Susana, qué bonita anécdota. Yo creo que eso es algo que al final, pues, buscamos nosotros, principalmente las ONGs que estamos trabajando en temas de medio ambiente o los líderes ambientales que están tratando de llevar ese mensaje de la conservación. Es como, a ver, cambien, estamos mal, necesitamos hacer las cosas mejor. Y qué mejor forma que a través de un mensaje, ¿verdad? Y de comunicarlo. En este caso, Susana, pues, tú hablas de este mensaje estratégico, pero tenemos públicos dependiendo del tipo de mensaje que nosotros tenemos o ciertos medios donde nosotros deberíamos estar comunicando. Sí, sí podemos segmentar a nuestro público. Depende de qué es lo que queremos comunicar. Digamos, viéndolo de una manera muy académica, por así decirlo, hay distintos tipos de audiencias. Está la audiencia a la que queremos llegar, está también nuestra audiencia potencial. Los potenciales son los que, por así decirlo, o sea, redundando un poquito, los que tienen el potencial de qué, el potencial de ser nuestros aliados, el potencial de convencerse de nuestro mensaje y adoptar la conducta que nosotros pues queremos promover. Ese es el potencial. Está el real es al que efectivamente le llega el mensaje, entonces es el que vio nuestro mensaje, le haya gustado o no. Esa es como nuestra audiencia real, se haya convencido o no, es el que vio nuestro mensaje, el que vio una valla publicitaria, el que nos escuchó en la televisión, ese es nuestro real. Y por último está el útil es el que se convirtió, el que nos escuchó, lo convencimos y dijo, no, yo voy a llamar y voy a preguntar en qué puedo ser voluntario o voy a cambiar mi conducta. Es como para verlo de una manera muy académica. Sin embargo, también cuando hacemos comunicación estratégica, lo que generalmente hacemos es mapear a nuestro público y tratar de segmentarlo. ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados? Incluso, ¿quiénes podrían ser nuestros detractores? Porque muchas veces nuestros mensajes van a tener detractores porque hay algún interés que quizás estamos tocando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser estos detractores? ¿Quiénes podrían ser ese público al que de verdad le vamos a llegar y va a hacer algo? ¿Quiénes nos interesan más? ¿Nos interesan más los adultos mayores? ¿Nos interesan los adultos jóvenes? ¿O nos interesan los jóvenes? Entonces, ahí vamos segmentando y de acuerdo a esa segmentación empezamos a construir nuestros mensajes. Que segmentemos no significa que solo le hablemos a un público. Podemos segmentar para entonces tener mensajes separados para nuestra audiencia A, nuestra audiencia B y nuestra audiencia C. Aquí, digamos, quiero como retroceder un poquito y hablar otra vez de los detractores. Cuando tenemos detractores, a veces las personas lo que hacen es, ay, sí, fulanito no nos quieren, habla mal de nosotros, solo ignorémoslo, no hagamos nada. No, o sea, realmente, ¿qué le podemos decir a fulanito para que fulanito, por ejemplo, deje de atacar?
¿O qué le podemos decir a fulanito para que no vea en nosotros un enemigo, sino un aliado? ¿O qué podríamos hacer al menos para neutralizarlo un poco? Entonces, también tenemos que construir mensajes dirigidos a públicos que tal vez no van a ser tan agradables para nosotros. Tenemos que tener el big picture, dicen por ahí, ¿verdad? La gran foto y ahí ir mapeando. Susana, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar al momento de hacer esta segmentación cuando nos sentamos a pensar en estos detractores, en estos posibles aliados, en estas audiencias a las que queremos llegar? ¿Por dónde empezar? ¿Alguna recomendación, alguna herramienta? Sí, ¿por dónde empezar? Es bien fácil, es por el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de comunicación? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta comunicación? Si sabemos qué queremos lograr y cuál es nuestro objetivo, va a ser más fácil para nosotros pensar quiénes son nuestras audiencias. Si no tenemos como ese mapa, es cuando nos perdemos terriblemente. Ahora, cuando hablamos de herramientas como tal, incluyendo herramientas digitales, por ejemplo, pues el Internet es una herramienta fabulosa. Hay muchas maneras de buscar, realmente es un abanico infinito eso, pero una manera en la que a mí me sirve mucho es pensar, bueno, por ejemplo, mi público va a ser personas que tienen tal interés. Entonces empiezo a buscar qué tipo de organizaciones trabajan en estos temas, qué tipo de personas en el medio se han movido sobre estos temas. Ay, fulanito, es un diputado. Sí, pues, pero sí ha puesto leyes a favor de estos temas o en contra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces por ahí voy mapeando. Pero como te digo, la primera cosa es el objetivo. Si yo tengo mi objetivo claro, voy a empezar a tener claras cuáles son mis audiencias. Ya, muchas gracias. Y pues seguimos con el tema comunicar mensajes efectivos. Susana, tú sos fantástica para eso, nos has ayudado muchísimo también en cómo llevar estos mensajes de forma efectiva. Consejos que tú tienes respecto a estos mensajes, cómo crear estos mensajes efectivos y qué es lo que necesitamos tomar en cuenta para que esto pase. Ok. Primero, si quieres, comencemos con qué es un mensaje efectivo. Un mensaje efectivo es un mensaje que llega a mi público y que a mi público de verdad le causa interés. Si vemos ahorita como la era en la que estamos, nos damos cuenta de que la gente está bombardeada con N cantidad de información, N cantidad de mensajes. Todas las marcas, incluyendo las comerciales, son de, no, yo soy el mejor, no, este producto es el mejor. Entonces, realmente hay muchas cosas que nuestro cliente o que nuestra audiencia está recibiendo. Lo que tenemos que hacer primero es saber qué es un mensaje efectivo. Es un mensaje que llega a nuestra audiencia y que lo primero es que le causa interés, o sea, le impacta. Es como así, ¿qué pasó? Lo que le pasó a mi papá, ¿no? Se levantó de su silla a ver el cartelito que le llamó la atención. Le llamó la atención y le causó un interés. Lo siguiente es que ese mensaje efectivo no se queda solo como un mensaje de, ay, sépalo para que usted lo sepa nada más, sino realmente nos llama a la acción. O sea, ese mensaje efectivo nos llama a cambiar una conducta. No solo nos dio o nos fue una luz que nos llamó la atención y que vimos muy linda, sino que también nos llama efectivamente a cambiar. ¿Cómo podemos hacer entonces mensajes efectivos? Lo que tú me preguntabas. Yo, en mi experiencia, he visto que la mayoría de mensajes efectivos son buenísimos cuando llegan al corazón de la persona, cuando apelan al sentimiento y a la emoción. Los seres humanos, y hay que comprenderlo bien, somos seres más emocionales que racionales. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no necesariamente tienen un razonamiento lógico, sino que es pura emoción. ¿Y por qué compras tal cosa? Porque es que me enamoré de esa marca. O mira, ¿y por qué dejaste de hacer tal cosa? Es que fíjate que vi un video de cómo una tortuga le pasaba tal cosa y me afectó tanto que dije, no, nunca más vuelvo a usar una página. Entonces, eso que llega a la emoción, eso es lo que a veces más logra un cambio de conducta real. O sea, esos mensajes efectivos son los que mejor nos llegan a las personas. ¿Cómo lo hago emocional? Hay muchas maneras, realmente el tema es bien extenso, pero por ejemplo, una que a mí me gusta mucho son los storytellings. Los storytellings son
una forma de comunicar. Yo no comunico un mensaje vacío, sino lo que hago es que lo enmarco en una historia que la gente pueda realmente comprender, ver, vivir casi. Y cuando viven esa historia y la sienten en su corazón, es cuando de veras empiezan a cambiar ciertas actitudes. El storytelling, si ustedes pueden meterse, hay muchos tips de cómo hacer storytelling y todo, realmente es buenísimo. Mira, qué bonito, la verdad es que yo he asistido a varios cursos también y todo, y la verdad es que esto de contar una historia es la manera más efectiva de hacerlo, como ya lo dicen, ¿verdad? Creo que a nosotros como organizaciones nos sirve mucho para ser un poco más empáticas los mensajes, las historias que nosotros estamos tratando de compartir. ¿Dónde podemos compartir estos mensajes efectivos? Digamos, Susana, yo ya tengo identificados a mis audiencias, yo ya tengo el mensaje, y más ahora en tiempos de COVID, ¿verdad? O sea, ya estoy listo. ¿Ahora qué hago? Ok. Primero entendamos cómo están los medios de comunicación ahorita. ¿Qué es lo que está pegando más? Los medios de comunicación, entendamos que han tenido un cambio bastante grande durante los últimos años. Antes solamente veíamos periódicos impresos. Por ejemplo, cuando yo era niña eran los periódicos impresos, la televisión, la radio. Ahora, por ejemplo, las redes sociales y las páginas web, las páginas digitales han tenido un boom. Ahorita que está todo este tema del COVID, ha habido un cambio todavía más drástico, por así decirlo. La gente se está comunicando más a través de redes sociales, a través de páginas web, pero también, por ejemplo, les quise poner esta gráfica que a mí me parece muy interesante. A través de un estudio que hicimos con una de nuestras agencias, vimos que la televisión para los guatemaltecos, esto está en Guatemala, para los guatemaltecos ahorita subió muchísimo el rating. Los guatemaltecos están viendo televisión como cuando veían televisión durante las últimas 2 copas mundiales o cuando fue la Eurocopa o los Juegos Olímpicos del 2016. O sea, realmente eso significa que estamos viendo mucha tele. Tiene una explicación. Hay muchas cadenas nacionales, a todos nos interesa saber qué es lo que va a decir el presidente, cuántos se contagiaron hoy, qué pasó, por qué y qué vamos a hacer ahora y cuánto tiempo vamos a estar encerrados. O sea, todo eso hace, por ejemplo, que la televisión ahorita haya tenido como un boom. Realmente la televisión, y lo vamos a ver ahorita más adelante, sí es una plataforma que llega a mucha gente ve televisión, pero ahorita, o sea, realmente se ha disparado muchísimo. Y qué Si loco, vemos, Susana, porque al final yo hubiera creído que el Internet se había apoderado de todo en este momento y no tanto la tele, pero qué interesante, la verdad. la verdad es que el Internet también tiene una afluencia bastante alta. Sinceramente es alto, pero hay otros medios ahorita que también están bastante disparados y vamos a entender ahorita por qué. Si ven ahorita mi pantalla, vemos que los medios escritos tienen una audiencia aproximadamente de un 61.6%. Y antes de seguir con los demás, quiero hacer una aclaración ahorita, porque todos me podrían decir, pero ¿cómo así que los medios tienen el 61 y la radio tiene el 77? Eso no, matemáticamente no hace clic. No hace el 100. Ok, tiene una explicación. Yo, si veo la radio, perdón, si veo la televisión, no significa que no escuche la radio. O si vengo y compro el periódico, eso no significa que además no vea ciertas plataformas en internet. Entonces, la misma audiencia puede estarse repitiendo en varios de estos medios. Solo es como el alcance. De ese 100%, 61.6 ve medios escritos, pero también de ese mismo 100%, 77 también mira radio, ¿verdad? Entonces, como para que comprendamos por ahí un poquito. La cuestión es que si ustedes ven acá, los que tienen una audiencia más alta son la radio y la televisión. Lo que tú me decías, mucha gente, o sea, su lógica es, no, yo creo que más debería de tener el internet. O sea, muchos estamos viendo ahorita internet, muchísimos, sí,
pero Guatemala es un país en donde no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, la televisión y la radio son dos plataformas que tienen más alcance por eso. Acá creo que me confundí en un número, pero esto me lo está, sí, me confundí en un número. La radio no tiene 77%, tiene 79%. Disculpen. Entonces, la radio es la que tiene mayor alcance, pero es por eso, porque no importa si es la comunidad más alejada, más rural, hay una radio generalmente. Puede no haber una tele, puede no haber internet, puede no llegar el periódico, pero hay una radio. El que vemos acá como un satélite es el cable. No todos tienen acceso a cable, pero sí bastante gente, si lo vemos así. O sea, el 60% de la audiencia en general tiene acceso a cable y hace uso de ese cable. Pero entonces, ahora me preguntas, o me preguntarás, ¿y entonces en qué medio comunico? ¿Cómo leo para saber? Comunico en radio. Pues depende de quién es tu audiencia. Si tu audiencia está en la ruralidad, por ejemplo, tienes que comunicar en radio. Definitivamente tu audiencia va a estar en la radio. Si tu audiencia tiene más o menos entre 40 y 60 y pico de años o más, vete más por la televisión. Sí, muchos ven internet, pero ven más la televisión, o vete por los medios escritos. Entonces, depende de la segmentación que hayamos hecho antes de nuestra audiencia, a dónde nos vamos a dirigir para que esos mensajes efectivamente lleguen. El Facebook y las redes sociales son maravillosas porque te permiten segmentar de una manera extraordinaria. Puedes poner ahí a qué tipo de personas necesitas que llegue el mensaje, de qué edades, con qué intereses. O sea, es increíble. Y la verdad es que es una pauta muy barata. Venir y pautar en redes sociales, en Facebook, es muy barato realmente. Entonces vale la pena porque esa segmentación ayuda a que mi mensaje llegue efectivamente a quien yo necesito que llegue. Pero si mi mensaje va a lo rural, a comunidades en donde el acceso a internet es bastante limitado, entonces ahí no vale tanto la pena, ahí vale más la pena tratar de salir en radio. Y creo que ahí tocas algo bien interesante, Susana, que a nosotros nos ha pasado en Semillas del Océano, y es, bueno, tenemos un mensaje educativo, tenemos un mensaje que queremos promover de forma local, pues definitivamente nos vamos más a la radio, más a los periódicos locales, pero cuando es, por ejemplo, un donante que sabemos que está en otro lado, fuera del país, nos vamos un poco más a redes, a página web, o incluso aquí en Guate. O sea, si nosotros como ONGs ambientalistas buscamos que nuestro mensaje llegue a potenciales donantes, pues preferimos un medio escrito, por ejemplo, porque sabemos de que ellos están más al tanto de estos que de la radio o del internet a veces, ¿verdad? O yo no sé cómo lo ves tú, pero por ejemplo en internet hay tantos mensajes de tanto que a veces tu mensaje se pierde. O sea, tú lo puedes poner, pero vienen 100 noticias más detrás de la tuya, ¿verdad? Sí, y de ahí viene la importancia de esos mensajes efectivos, de saber a quién le estamos hablando, para qué le estamos hablando, con qué objetivo, y entonces darle el mensaje que realmente le va a llegar, el mensaje que le va a hacer cambiar una conducta, o que al menos le va a hacer razonar acerca del tema. Tal vez no cambie la conducta inmediatamente, pero por lo menos se quede como con la duda, con, wow, yo no sabía que, por ejemplo, los desechos sólidos hacían tanto daño en el mar. O sea, sí sabía que había un poquito, pero no sabía que era tanto, por ejemplo. Entonces, me hace pensar y me hace decir, bueno, tal vez podría cambiar algunas conductas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Al final, esto de cuál es el mejor medio para mis mensajes, te quería dejar aquí, se me fue, te quería dejar aquí también el mensaje a ti de, es necesario hacer investigación. A veces en comunicación, la investigación no se valora lo suficiente. A veces uno, con tal de salir primero, saca el primer mensaje, no importa quién lo lea, no importa. La cosa es que necesito sacar el mensaje. Pero esa investigación realmente vale mucho la pena. Si yo, por ejemplo, hago un listening digital, hay muchas herramientas ahora para poder hacerlo. ¿Qué hacen estas herramientas? Lo que hacen es poner, por ejemplo, una nube de palabras que me dice, ahorita en Internet, en Guatemala específicamente, ¿de qué está hablando la gente?
probablemente en nuestra nube de palabras la palabra COVID nos va a salir en grandote, tal vez nos va a salir familia, porque ayer fue el Día de la Familia, tal vez nos va a salir, ¿qué te digo? Seguridad, confinamiento, llámate. Entonces, todo eso nos empieza a ayudar para tener como una idea de qué está hablando la gente. Si yo sé de qué está hablando mi audiencia específicamente, yo sé entonces cómo meterme a esa conversación para poder hablar con ellos. Al final es como te decía, ya no se trata de tirar mensajes clave y a ver a quién le llegan y a ver quién los mira, sino tratar de tener esa conversación. Dar mensajes que lleguen, pero también escuchar a mi público y hablarles respecto a lo que ellos necesitan hablar, respecto a lo que a ellos les interesa hablar. Mira, qué interesante esta parte, porque yo creo que nosotros como organizaciones ambientales pues tendemos a omitir un poco la parte de comunicación, ¿verdad? Y como tú decís, es como, no, démosle, vamos, primero tiremos el mensaje. Y creo que eso ha sido pues también parte del aprendizaje que hemos tenido junto contigo, ¿verdad? De cómo ir guiándonos, de cómo hacer mensajes un poquito más efectivos y poder llegar mejor a los medios. ¿Qué consejos, qué tips les darías a las personas que nos están escuchando o viendo para poder generar mejores mensajes? ¿Cómo podemos lograrlo? Como dice tu slide. Ok. Aparte de lo que ya platicamos, hay varias cosas, pero una en especial a la que yo le pongo mucha importancia. Los mensajes no pueden estar vacíos. ¿Qué significa eso? Mi mensaje tiene que estar a la par de una acción que diga algo y que esté acorde a mi mensaje. Si mi mensaje es, me voy a inventar, miren, por favor, reciclen el papel que ustedes utilicen, traten de no utilizar de más, traten de restringir tal cosa. Y de repente alguien me ve por ahí y yo imprimo así como se me da la gana y vuelvo a imprimir en hojas nuevas y no reciclo, se me olvidó. Mi mensaje deja de tener fuerza, es vacío. A muchos actores, a muchas figuras públicas, a muchas empresas les ha pasado que toda su imagen se cae por una acción que no estaba acorde a los mensajes que daba. Entonces, es cierto, a veces tal vez como seres humanos somos un poco duros para juzgar, pero eso es importantísimo. Si nosotros no estamos haciendo lo que estamos diciendo, es mejor no comunicar. O sea, nunca, nunca, nunca comuniquemos mentiras, porque si comunicamos mentiras y alguien lo ve, eso explota terrible. Lo que decían por Sí. ahí los abuelitos, de un árbol cayendo hace más ruido que 100 que están paraditos. Entonces, cuando eso nos pasa, el mensaje negativo, se multiplica terriblemente y entonces toda nuestra imagen, toda nuestra estrategia de comunicación, todas nuestras acciones de comunicación se caen Y y ahí perdemos quizás credibilidad. Y ahí quizás yo tengo una anécdota, Susi, que a nosotros en el rollo de la conservación nos ha pasado, y es que ponete, hemos visto que va, ahorita con toda esta campaña de la contaminación, de no generar basura, no generar, no usar desechables, hemos visto a varias organizaciones promoviéndolo, ¿verdad? Pero hay veces que hacen reuniones y de repente llegamos a las reuniones y los removedores son desechables o tienen botellitas en vez de las jarras con agua, y entonces sí, o sea, sí se ve eso que tú decís de que la gente empieza a cuestionarse y es como, ah, la gran. Y no te digo acá en Guate, solo en Guate. A nosotros nos pasó, hace 2 años estuve en Dubái en una conferencia grandísima de educación ambiental y resulta que todos los habían puesto las botellitas, o sea, se los comieron vivos el primer día y para la tarde, o sea, las sesiones de la tarde ya todo estaba como sin desechables, con reutilizables. Y ahí sí creo que viene muy, muy de la mano eso, ¿verdad, Susana? De no compartir mentiras, sino que vivir el mensaje como tal. Sí, entonces ese es como mi primer tip, es a mi criterio como una regla de oro. Es incluso, me gusta verlo así, como cuando uno tiene hijos. Yo tengo una hija, entonces si yo vengo y le digo, no, Clarita, no hagas tal cosa, y me ve haciéndolo, no comas y tengas el teléfono a la par, hija, por favor, no, eso no se hace. Y luego yo como, y tengo el teléfono a la par, mi mensaje se cae. Entonces, además, esto en las marcas y en las organizaciones, en las personas que de alguna manera son públicas,
también recae mucho en la imagen, en la credibilidad. Y volver a construir esa credibilidad cuesta muchísimo. O sea, no es lo mismo construir credibilidad desde cero a construirla desde menos algo. Entonces es un trabajo de comunicación muy fuerte que, el que se tiene que hacer para reconstruir la imagen y la reputación de alguien. Y tiene que ir a la par, ahora sí, de acciones que se vean y aún así la gente no lo cree, así como, lo está haciendo porque como ya todos lo cachamos, entonces ahora sale haciéndolo, entonces cuesta muchísimo. Esa es como la primera regla de ahora. La segunda, yo diría, es hablar en positivo. Hay temas que son difíciles, siempre hay temas que son difíciles. En temas de ambiente y de conservación de la naturaleza también hay temas que son difíciles, que son muy duros y que se pueden llegar a tornar muy negativos. Pero si mis mensajes son negativos, lo que empieza a pasar es que la gente primero le empieza a salir como caído, como de, sí, es lo de siempre, sí, es que así es el mundo, ni modo, está contaminado, ¿qué vamos a hacer? Es lo que pasa incluso con la violencia, se empieza a normalizar, ¿no? Sí, la señora la mataron, ¿verdad? Pero Guatemala ya. entonces, entonces, es terrible escuchar a alguien hablar así, pero es lo que empieza a pasar, se empieza a normalizar cuando todos nuestros mensajes son muy negativos. A mí me gustaba mucho ver una vez una explicación, ya no recuerdo si en Discovery Channel o en dónde, pero en uno de estos programas, en donde decían que por ejemplo, nos han bombardeado tanto con temas de apocalipsis y de que vienen los zombies y de que el mundo se destruye y de que los ovnis y de todo esto, que cuando estamos en el mundo real y vemos que estas cosas pasan, ya nos afectan muy poquito. Entonces vemos que en África los niños mueren de hambre y es así como, sí, lo he visto siempre, ¿y qué puedo hacer? Están en África, están tan lejos, yo no puedo hacer nada. O sea, eso es lo que empieza a ocurrir con las personas. Entonces, básicamente hay que tornar la conversación, por muy negativa que sea, a positivo. ¿Qué significa tornarla a positivo? ¿Qué podemos hacer? A positivo significa, esto se puede cambiar, es terrible, pero se puede cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Con acciones A, B, C y D que están en las manos de usted. Usted lo puede hacer. O sea, esto no es algo que ni modo, hay que dejar que pase porque eso no es mi problema. No. Usted puede hacer algo. Entonces, ahí es en donde está lo positivo y el llamado a la acción. O sea, miren, sí, es terrible, es muy feíto ver cómo estos animales sufren y mueren llenos de plástico en los intestinos, pero ¿qué podemos hacer? Está bien mostrar la realidad, no tener mensajes negativos no significa no mostrar la realidad, pero mostrarla y dar un mensaje positivo en ese ratito, o sea, sí, vimos esto terrible, pero ¿qué vamos a hacer? Y ahí tocas algo bien interesante, Susana. Nosotros en Semillas del Océano intentamos hacerlo, por ejemplo, cuando nos sentamos a planificar nuestras charlas de educación con el equipo, las chicas fantásticas, es como, decimos, bueno, tenemos este problema que presentar y claro, es como casi lloras cuando estás presentándolo porque son cosas muy impactantes, pero siempre terminamos con un mensaje o un llamado a la acción positivo y dejarle sembrada esa semillita de esperanza de, bueno, sí, estamos mal, pero podemos arreglarlo, todavía hay tiempo. Claro, no es de esperar aquí a que todo se arregle solo, pero sí tú puedes tomar acciones. Y yo creo que es interesante saber que lo estamos haciendo bien desde esta parte. En esta época del COVID, Susi, que ha sido tan dura para todos, principalmente para las ONGs ambientalistas que trabajamos mucho en campo, ¿qué otras cosas nos puedes recomendar para poder seguir comunicando nuestros mensajes desde casa? Ok, utilicen mucho las redes sociales. Muchos de los mensajes que ustedes tienen van dirigidos a una población joven, no porque la población que es más adulta no los vaya a recibir o porque no puedan hacer nada, no, para nada. Pero está demostrado que las personas jóvenes están menos reacias al cambio. A veces cuando ya tenemos muchísimo tiempo de hacer las cosas como las hemos hecho, o por ejemplo, mi abuelita, mi abuelita, pues ahorita ya es una persona muy, muy grande, ya tiene 90 y pico de años, pero yo recuerdo, por ejemplo, algunas veces cuando platicaba con ella y mi abuelita me decía, ay, mija, eso ya no se puede cambiar, ¿qué vamos a hacer? No, abuelita, pero mira, que tal cosa.
ay, no, mija, así ha sido siempre y así se va a quedar. Entonces, yo ya estoy muy viejita para andar cambiando, a hacer tal cosa, eso no es mi problema, yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, no es el caso de todo el mundo, o sea, no me gusta generalizar, pero sí hay estudios que dicen que mientras uno más se va haciendo grandecito, más difícil es el cambio. En cambio, los niños, los jóvenes adultos están más, más dispuestos a cambiar. Están más dispuestos a decir, ah, sí, sí, dejemos de hacer tal cosa. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando yo era niña y me encantaba, pero me encantaba ver Discovery Kids. Discovery Kids antes tenía un enfoque muy distinto al que tiene ahorita. No eran las caricaturas que ahora ve mi hija. Total. Incluso los anuncios eran súper distintos. Pero, por ejemplo, uno de los anuncios que me marcó de verdad la vida, porque desde niña entonces comencé a hacerlo por eso, fue uno en donde salía una caricatura y el señor empezaba a lavarse los dientes y dejaba el chorro caer, el chorro con el agua correr. Entonces estaba el señor lavándose los dientes, el agua corriendo y uno dice, ¿pero qué pasa ahí? Y de repente el señor se empezaba a multiplicar, dando a entender que si todos lo hacemos, o sea, y el mundo se quedaba sin agua. Y para mí fue, es cierto, si todos lo hacemos es un montón de agua la que se desperdicia. Entonces luego terminaban con un mensaje positivo, efectivamente, ¿no? Entonces el señor luego ya salía, se lavaba los dientes y cuando tenía el chorro lo cerraba o le ponía un nudo, es más, le ponía un nudo y seguía lavándose los dientes. Y entonces te daba como ese mensaje de, está pasando, hay un problema terrible, pero está en tus manos y es una acción bien sencilla. Y desde entonces yo lo hice, o sea, pero lo recuerdo perfectamente y siempre cerraba y yo no soporto lavarme las manos y que el chorro esté corriendo, pero es eso. Entonces, fue un anuncio y la primera vez que lo vi, o sea, desde la primera vez que lo vi, yo decidí cambiar, pero yo era una niña. Ese mismo anuncio, ¿cuántas veces tiene que llegar a un adulto? ¿Con cuántos datos? A mí no me tuvieron que decir cuántos litros y galones, no me lo tuvieron que decir, pero con los adultos, ¿cuántos los tienes que venir y que convencer con data? Y no, mire, le juro que sí es cierto, para que tal vez se empiecen a cambiar una acción. Entonces, yo te diría, creo que tu público está en lo joven, entonces dirígete hacia donde los jóvenes ven, que creo que es más el internet y las redes sociales. En el caso de las comunidades que están en la costa, que también trabajas mucho con ellas, es a través de los medios locales. Y aquí algo muy importante que me llevaba a mi tercera regla, nunca trabajes solito. Uno siempre se siente a veces como muy autosuficiente, como no, yo solito puedo, yo lo estoy haciendo bien y además a mí me queda más trabajar con más gente. No, nunca trabajes solito, siempre ten aliados estratégicos, porque no es mentira que la unión hace la fuerza. Cuando muchas más organizaciones o cuando muchos más actores empiezan a repetir el mismo mensaje, se comienzan a convertir en embajadores de tu mensaje y empiezan a replicar también tus acciones, es mucho más probable que las personas empiecen a cambiar su actitud. Esto es de verdad, creo que casi que básico en comunicación. La historia nos lo ha dicho, a veces cuando una idea es buena pero no llega a realizarse, a veces es porque los actores actuaron solitos. Tal vez muchos estaban de acuerdo en esa idea, muchos creían que esa era la solución, pero nunca se unieron realmente. O si empezaron a unirse, los separaron. Entonces, es terrible Divididos, ¿verdad? porque eran buenas ideas quizás, pero como no había unión de verdad, entonces no hubo fuerza. El mensaje, pues, ya no llegó y la conducta que necesitábamos cambiar ya no cambió. Entonces, en este caso, sí se puede si tú te alías. No solo se trata, por ejemplo, de comunicar a través de medios de comunicación o a través de redes sociales o a través de plataformas, sino a través de otros aliados que puedan ir replicando tus mensajes. En lugares como comunidades en el interior del país o comunidades costeras que son con las que tú trabajas, no me dejarás mentir, grandes aliados estratégicos son los maestros. Los maestros le hablan a los niños y los maestros Total. tienen de veras, o sea, mucha credibilidad, a veces no solo con sus alumnos, sino también con los padres de familia. Entonces,
Si llegamos a los maestros y logramos que los maestros, por ejemplo, se conviertan en nuestros aliados y multipliquen el mensaje, no son un medio de comunicación, pero hacen una diferencia. Mira, qué interesante, Susi. Yo la verdad es que te agradezco muchísimo. Esta sesión se nos ha ido volando, ya llevamos 42 minutos en el aire, así es de que vamos a ir abriendo también chancecito para que las personas que tengan dudas o algún comentario nos los puedan hacer a través del chat. Si están en Zoom, pueden encontrar el botón de chat en la parte inferior y si están en el Facebook, pues es un poco más fácil escribir el comentario ahí. Y mientras la audiencia escribe, Susi, contarte también un poco esta parte que decís de trabajar en equipo, de trabajar en alianzas, súper importante. Creo que nosotros pues nos hemos dado cuenta de eso. Un ejemplo grandioso es la alianza que tenemos con ustedes, con Porter Novelli. Sabemos que nosotros como Semillas no somos expertos en comunicar, pero sí queremos llevar un mensaje, tenemos una historia que contar y ahí está el ejemplo de una alianza que funciona entre una empresa que sabe qué es lo que hace en comunicación y una ONG como nosotros que queremos llevar un mensaje. A veces es difícil, pues muchas personas pues se quieren poner el sombrero y solo saludar y eso causa mucha fricción. Nos ha pasado a nosotros muchas veces, pero a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, cuando nosotros estamos metidos en el tema de la conservación, lo importante aquí no es quién brilla, quién saluda, a quién le dan el mérito, es efectivamente llevar un mensaje y promover acciones a favor de la naturaleza sin importar quién es el protagonista porque al final, como lo decía Susana, tenemos que unirnos y unidos somos mucho más fuertes y unidos podemos hacer un cambio real para este planeta, que la verdad que bien que nos necesita a todos sumándonos, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, Algo que a mí me ha quedado como de la vida, de lo que he visto, de lo que he estudiado, es que cuando uno se une tiene que tener incluso mucha humildad. O sea, a mí me gusta hablar mucho de esto porque a veces hay muchas luchas de ego en distintos campos académicos, incluyendo el del el medioambientalista, ¿no? Entonces, es ¿quién sabe más? No, yo sé más. Yo, por ejemplo, estudié sociología, entonces uy, ahí es una lucha de egos terribles. No, yo sé más de Weber, yo sé más de Durkheim. Entonces, no, o sea, seamos humildes. Precisamente no se trata de quién se pone el sombrero y saluda con ese sombrero, sino es, no, ¿qué puedo hacer yo? ¿Con qué te ayudo? ¿Qué hago? En qué podemos hacer un impacto y de qué manera? Entonces, si estamos unidos sin estar pensando en quién brilla más, al final brillamos todos. Sí, yo creo fantástico eso. Al final no es necesario opacar el brillo de alguien más para poder brillar, ¿verdad? Sino que juntos brillamos más. Muchísimas gracias, Susana. No sé si tienes alguna otra recomendación para la audiencia y si no, ya nos vamos despidiendo. Queremos agradecerle a todos que estén acá y que se hayan tomado este tiempo para poder escuchar esta sesión en vivo con Susi. No, pues nada, que siempre de veras comuniquen. Lo bueno que se hace, se debe de comunicar. A mí me gusta mucho ese pasaje de que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha, pero a veces es necesario que lo sepa la derecha para que la derecha lo replique. Entonces, no se trata de querer quedar como una persona muy buena, sino se trata de querer motivar a las demás personas a hacer cosas buenas. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues por ahí Aleric dejó todos mis datos. También estamos en Porter Novelli. Cualquier cosa, de verdad, desde ONGs de conservación a la naturaleza hasta temas pues más comerciales o temas más conflictivos en temas de sociedad, ¿no? O sea, en temas de comunidades nosotros podemos ayudar. Súper, muchísimas gracias Susana entonces por habernos dado estos 45 minutos y a toda la gente que nos estuvo sintonizando a través de Zoom y de Facebook les recordamos que este live va a estar subido en YouTube para poderlo compartir. Gracias por el tiempo y esperamos que tengan un buen fin de semana.